Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de programación. En el día de hoy vamos a estar viendo uno de los métodos que se utiliza para trabajar sobre un arreglo. Al principio vamos a ir con la explicación, vamos a dejar acá comentado, después vamos a pasar a ver la sintaxis y cuántos argumentos utiliza este método, y por último lugar vamos a empezar a ver un ejemplo con cada una de las diferencias de lo que podría llegar a pasar. Vamos con la explicación. El método slice se usa para generar una copia de un arreglo. Esto sirve para trabajar sobre el clon del arreglo sin afectar el original. ¿Sí? Vamos a dejarlo escrito por acá. El método slice se usa para generar una copia de un arreglo. De esta forma. ¿Sí? Esto sirve para trabajar sobre el clon del arreglo sin afectar el original, ¿sí? El arreglo original. O sea que vamos a tener un arreglo nosotros y el método slice lo que va a hacer es hacer un clon del arreglo del que vamos a tener y trabajar sobre el clon, ¿sí? No, sin afectar el original, como lo dice acá en esta explicación. Algo para destacar. Como los arreglos se pasan por referencia y no por valor, para esta altura ya tendríamos que conocer un poquito de arreglos, necesitamos un método para poder alterar un arreglo sin afectar el original, o también cómo se suele utilizar este método para recortar cada uno de estos arreglos, ¿no? Entonces vamos a dejarlo también escrito, como los arreglos se pasan por referencia y no por valor, necesitamos un método para poder alterar un arreglo sin afectar el original, o también como se suele utilizar este método para recortar arreglos. Bien, vamos con la sintaxis. Tenemos la variable, vamos a crear una variable que se va a llamar let arreglo copia, de esta forma, y lo vamos a igualar a un arreglo. Y a este arreglo nosotros le vamos a hacer el slice. Bien, y acá en principio vamos a explicar la sintaxis, ¿no? La sintaxis sería simplemente esto: seguido del arreglo al que nosotros quisiéramos hacerle un clon, necesitaríamos instanciarle de forma seguida, ¿sí?, el punto slice, ejecutándolo de esta forma, ¿sí? Ahora, los argumentos del método slice serían los siguientes. En primer lugar, lo vamos a tener sin argumentos. O sea, si el argumento queda vacío, slice va a copiar el arreglo entero. O sea que se va a tener que guardar ese valor en una variable, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora. Vamos a dejarlo acá aumentado. Si el argumento queda vacío, o sea que si nosotros llamamos a este método slice, lo ejecutamos y lo dejamos así vacío, lo que hacemos es, o lo que va a hacer el método es, slice va a copiar el arreglo entero, y este valor se tiene que guardar en una variable, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si le pasamos un solo argumento al slice? Bueno, vamos a escribir slice, lo ejecutamos y le pasamos argumento 1, ¿sí? El primer argumento. Bueno, en este caso va a clonar el arreglo desde el índice. Clona el arreglo desde el índice que nosotros le pasamos, pasado como argumento. Que en este caso, bueno, se entiende que sería argumento 1, ¿sí? Y lo clona desde ese elemento hasta el último. Y acá me faltó aclarar, desde ese elemento inclusive hasta el último elemento que tenga el arreglo, hasta el último elemento que tenga el arreglo, ¿sí? ¿Y qué pasaría si le pasamos dos argumentos a nuestro método slice?
Acá lo que haríamos nuevamente, le pasamos argumento 1 y argumento 2 de esta manera. Bueno, acá lo que tendría que hacer, o lo que estaría haciendo el método slice, sería clonar el arreglo del índice pasado como primer argumento. Lo mismo que estamos haciendo acá, clona el arreglo desde el índice pasado como primer argumento. Acá como, me faltó la M acá, y acá nuevamente me faltó la M como el primer argumento. Desde el índice pasado como primer argumento, perfecto. Lo selecciona y clona desde ese índice hasta el segundo argumento que le pasamos. Bien, o sea, vamos a repetir nuevamente. Pasándole únicamente el método ejecutado, lo que va a estar haciendo es copiar todo el arreglo entero del que nosotros le estemos haciendo. Y ese arreglo lo vamos a tener que guardar en una variable. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se va a convertir en el arreglo clonado. Ahora, si al slice nosotros le pasamos un argumento, va a clonar el arreglo desde el índice pasado como argumento, ¿bien? Hasta el último elemento que tenga nuestro arreglo, ¿sí? Y después lo que pasa a hacer, pasándole dos argumentos, va a clonar desde el primer argumento que nosotros le pasemos hasta, ¿sí?, el segundo argumento que le pasamos dentro de nuestro slice. Bien, vamos a un ejemplo, así se entiende un poquito mejor esto de lo que estamos hablando. Tenemos, imaginémonos que tenemos un arreglo y vamos a crear un arreglo de frutas, ¿no? Vamos a igualarlo a un arreglo en donde dentro voy a tener, no sé, voy a tener banana, voy a tener naranja, puedo tener también manzana, vamos a crear sandía y vamos a ponerle un limón también, ¿no? Vamos a escribir un limón de esta forma. Entonces, ¿qué pasaría si no, yo lo que quiero es únicamente hacer un clon, ¿no? Hacer un clon de este arreglo de frutas. Bueno, tendría que crear una variable, ¿no?, para poder guardar este valor que sea todas frutas, que se llama esta variable de esta forma, y lo vamos a igualar a frutas.slice, ¿sí? Y si ahora lo que paso a hacer es consoloiar, o que pedirle que me muestre por consola la variable, qué es lo que tiene la variable todas frutas, vamos a ir acá a la terminal, vamos a abrir esto, y cuando hacemos un node slice.js, bueno, el primer error, claro, me va a saltar los errores que no tengo comentados acá. Vamos a comentarlo como para que no me genere ningún problema y me deje utilizar la terminal. Ahí, bueno, lo tenemos de esa forma. Volvemos a abrir la terminal. Primero vamos a limpiar esto. Vamos a hacer un node slice.js. Y fíjense que me está devolviendo el arreglo completamente entero, ¿no? Tengo banana, naranja, manzana, sandía y limón, ¿sí? Hasta acá ya podemos ver que utilizando únicamente el método slice sin pasarle ningún argumento dentro, nos clona completamente todo el arreglo entero. Ahora yo quiero vamos a pasarle un parámetro y quiero que me clone los arreglos, pero desde el primer índice, ¿no? Ya para un arreglo tenemos que saber que vamos a empezar del arreglo, o mejor dicho, la posición número 0 en adelante. Y cuando hablamos de elementos, vamos a empezar que tiene un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Pero a su vez tenemos 0 posición, la posición número 0, posición número 1, posición número 2, posición número 3 y posición número 4. Y si yo agarro y le digo let frutas, o sería todo menos banana, y la variable se llamaría todo menos banana, y le hacemos a nuestro arreglo de fruta el método .slice y le decimos que me devuelva, o le indicamos que arranque desde la posición número 1. Lo que va a estar haciendo es devolverme, ¿sí? Vamos a pedir que nos muestre por consola
la variable todo menos banana. Y lo que va a estar haciendo es eliminando o recortando desde naranja en adelante. ¿Sí? Me va a clonar el arreglo de la posición número 1 en adelante. Bien, vamos a mostrarlo acá por consola para ver que nos devuelve, para verificar si está bien, y efectivamente nos está devolviendo naranja, manzana, sandía y limón. O sea que banana lo dejó fuera de nuestro arreglo, ¿sí? Ya que se lo estamos diciendo desde o indicándole con ese primer argumento. ¿Y qué pasaría ahora indicándole dos argumentos? Bueno, lo que vamos a hacer es únicamente indicarle que clone desde el índice 1 hasta el índice 2, ¿sí? Sin incluir el índice 3 y el índice 4, ¿no? Vamos a indicarle que nos clone desde el índice 1, o mejor dicho, hasta el índice 3, sin incluir banana y sin incluir limón, ¿no? Vamos a crear la variable otras frutas, como para variar, otras frutas, y acá vamos a decirle que de nuestro arreglo frutas quiero hacer un slice, pero dentro de este slice voy a querer tener desde la posición número 1 hasta lo que sería la posición 2 y 3. Vamos a poner el número 3. Y ahora cuando le pedimos que nos muestre por consola la variable otras frutas, vamos a ver que efectivamente nos está devolviendo naranja y manzana, ¿sí? O sea que sandía y limón, a ver, yo lo puse bien. Sí, claro, exactamente. Bueno, yo puse la posición número 3. Posición número 1, posición número 2 y posición número 3. Lo que está haciendo acá, si yo quisiera incluir esa sandía, tendría que haberle cambiado y ponerle la posición número 4, ¿no? Porque acá le estoy diciendo, bueno, eliminame la posición número 1 y eliminame la posición número 4. Perdón, incluíme en ese arreglo desde, ¿sí?, la posición número 1, lo que esté en la posición número 1, hasta esa posición número 4. Pero esa posición número 1, que sería naranja, me lo va a estar guardando dentro de mi arreglo, ¿sí? Acuérdense que el primer arreglo me va a recortar el arreglo en la posición que yo le estoy diciendo, incluyéndome esa posición en la que yo le estoy dando. Y el segundo argumento, lo que pasa a hacer es clonarme todo el arreglo desde el primero hasta el segundo argumento, que ese segundo argumento no me lo pasa a incluir dentro de mi arreglo. Y si volvemos a realizar un node, podemos ver que ahora sí nos está incluyendo naranja, que sería la posición número 1, manzana, la posición número 2, y nos devuelve sandía, que sería la posición número 3, y limón, que es la posición número 4, me lo está recortando o lo está dejando afuera de ese elemento, ¿sí? Entonces de esta forma ya conoces lo que hace el método slice. Y bueno, para hacer un repaso de lo que vimos, el método slice, vimos una explicación de lo que hace, vimos su sintaxis, si le pasamos un argumento o le incluimos dos argumentos, y acá lo que estamos haciendo es un ejemplo en código y trabajando sobre un arreglo. Muchísimas gracias por quedarte hasta acá, y te pido si te puedes suscribir y darle like al video, que de esta forma me ayudas muchísimo para seguir creciendo en YouTube. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. No faltes,